conectados allá en Facebook, están transmitiendo en vivo. Les saludamos desde la Iglesia de Dios, el Árbol de la Vida, en Denver, Colorado. Estamos ubicados en el 421 South Federal Boulevard. También saludamos a nuestros hermanos que escuchan a través de nuestra estación de radio por internet, radiotunein.com, y los diferentes lugares donde mandamos las transmisiones. Dios les bendiga también a los que escuchan a través de Radio Luz. ¿Cómo están, hermanos? Dios los bendiga. Bien, muy bien, bendecidos estamos, ¿verdad? Porque estamos en el Señor, y es bueno saber que en Cristo Jesús, hermanos, en Cristo no hay crisis, ¿verdad? En Cristo Jesús siempre hay una vida bendecida que se debe de manifestar, no por lo que vemos, sino por la realidad de su palabra. Estamos viendo los días domingos, hermanos, esta serie que ya estamos casi en los últimos puntos finales, acerca de, empezamos con lo que era la importancia de orar siempre y no desmayar, la necesidad de orar. Luego nos introdujimos un poco en la zona de la guerra espiritual, mito o realidad, y hemos visto varias cosas acerca de la veracidad de la guerra espiritual, y ahora estamos viendo estos espíritus que algunos de los apóstoles dieron a conocer en la Biblia, en las cartas que escribieron, y nos dejan ver el funcionamiento que tienen en la vida de la iglesia. La gente que no conoce del Señor, la gente que no quiere acercarse a Cristo, que no quiere obedecer a Dios, la Biblia nos deja ver, hermanos, que el Dios de este siglo los tiene cegados. Hay una venda que Satanás pone sobre la gente, que el objetivo de esa venda es que la gente no logre conocer a Cristo Jesús, no oiga el evangelio, y si lo oigan, y si lo oyen, no lo entiendan, y si por acaso llegaran a entender, pueden tomarlo como si fuera una locura el camino de Cristo. En el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 3, dice Pablo, que fue el escritor de esta carta: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, y les he comentado, hermanos, que en la Biblia, para los hermanos que nos visitan y tienen poco tiempo, en la Biblia cada vez que nosotros encontramos el nombre Dios escrito con D minúscula, no se refiere al Dios todopoderoso, no se refiere al Dios verdadero, sino es atribuido tanto a Satanás como a los demonios, o como a personas que se tratan de poner ese nombre, en los cuales el Dios de este siglo, está hablando de Satanás ahí, cegó el entendimiento, o sea que oscurece el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces es parte de los trabajos que el diablo hace en la gente que no le conoce al Señor, que no quiere que se quite esa venda, no quiere que escuchen el evangelio. Cuando de repente alguna persona que no conoce al Señor llega a una iglesia donde se va a predicar salvación, o donde se le va a hablar de Jesús, a veces se sienten muy inquietos, a veces quieren salir corriendo. Ha habido casos en los cuales también de repente, cuando se está hablando salvación en alguna casa, empiezan a tener interferencias de todo tipo, el teléfono suena, el niño se cae, hay un relajo, hay mucha distracción. Y por eso en la iglesia siempre se le pide a la iglesia, a los hermanos, ¿verdad?, que tratemos de estar en una actitud de respeto, no texteando ni nada de eso, porque eso distrae, para que el diablo gane ventaja y robe la palabra que Dios quiere dar a nuestro corazón por medio de la predicación. Entonces, en el no creyente, prácticamente ellos están, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, están siendo gobernados por el diablo. Dice la Biblia que sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a todo lugar, toda sociedad, toda persona que no es parte todavía de Cristo Jesús. Entonces, el Dios de este siglo, que es Satanás, el príncipe, también lo menciona la Biblia, ejerce control sobre la gente que no conoce a Cristo. Y entonces realmente ellos no les preocupa tanto, hermanos, porque ellos los tiene básicamente engañados, los tiene cegados, los tiene
controlados completamente hasta que viene la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, o hasta que el Espíritu de Dios los llega a convencer del pecado en el cual viven, como lo hizo con nosotros también, donde un día quizá nadie nos habló de Cristo, pero a través de las experiencias que estábamos viviendo comenzamos a sentir necesidad de buscar a Dios y anduvimos buscándolo de aquí para allá, hasta que ya llegó un día donde el Señor se reveló a nuestras vidas. Entonces, pero en el creyente a veces se cree que los espíritus no tienen influencia sobre de ellos. La otra vez recibí una pregunta acerca de que si era verdad que, esta persona decía que había una situación, como una manifestación demoníaca que se estaba dando en un familiar de ellos, y que le preguntaron a la persona que lo está dirigiendo, no al pastor, y que el pastor les dijo, no, es que eso no es verdad, no creas eso no es cierto, esas son cosas nada más, son ideas de la mente. Y es triste, pero desgraciadamente hay mucha gente que así tiene lo que es el mundo espiritual demoníaco, que es algo nada más que, pues como algo, una película de ficción, como algo que no existe, que sí, la Biblia habla de eso, pero no hay problema. Pero cuando ya nos adentramos y nos damos cuenta de la forma en cómo operan los demonios, no solamente en la gente que no conoce de Dios, sino aún muchas veces más en la gente que ya conocemos de Dios, hermano. ¿Por qué en la gente que ya conocemos de Dios? Porque Satanás tiene como parte de su propósito, juntamente con su séquito de demonios, tiene el destruir como objetivo, destruir la vida de los creyentes. Porque es más eficaz cuando destruye la vida de un creyente o una familia o una iglesia, es más eficaz el golpe que va a dar a través de los malos testimonios para que mucha gente que hubiera tenido la oportunidad de poder conocer al Señor no se acerque, que cuando trabaja con ellos así apartados. Entonces es más fuerte el golpe que lanza sobre el mundo Satanás cuando logra derribar la vida de un cristiano. Es más fuerte el golpe, es más los estragos que produce, porque esa persona a su alrededor va a tener familiares, amistades, va a tener pues sí, familiares y amistades alrededor de él, que van a ver y van a decir, pues no que era cristiano, no que esto, no que aquello, y todo eso es una arma muy poderosa de parte de Satanás para destruir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pedro decía, estad sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor de vosotros buscando a ver a quién va a devorar, al cual debemos resistir firmes en la fe. Entonces, él anda buscando a ver contra quién se va a ir, porque realmente él busca más al creyente y sus demonios, al creyente, que a la gente del mundo, porque como te vuelvo a repetir, cuando nosotros nacemos, y esto es lo que se conoce dentro de la iglesia tradicional como el pecado original, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, venimos prácticamente infectados, contaminados con el pecado de Adán y de Eva. Eso nos lleva a nosotros a que conforme vamos creciendo y llega el momento en donde ya somos capaces de conocer lo bueno y lo malo, inmediatamente ya nos expone al infierno. Ya somos acreedores de ir al infierno en el momento que muramos si no recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En la etapa de niñez, lo hemos hablado eso en otras ocasiones, en la etapa de niñez los niños son de Dios. La Biblia habla que el reino de los cielos es de los niños. Entonces los niños están protegidos, como quien dice, están ellos cubiertos por Jesús hasta el día donde ellos tengan la edad suficiente y donde tengan que tomar esa decisión. Pero mientras, si un niño muere, se va a la presencia de Dios en el momento que muere. Y igual pasa con las personas que tienen enfermedades mentales, que no tienen la capacidad de poder decidir, y que prácticamente sus facultades que los pueden llevar a tomar una decisión no están en orden. Entonces lo mismo pasa con ellos. Ellos son considerados incluso como niños, como personas que no tienen dominio sobre su voluntad. De igual forma, pero ya cuando entramos en el campo de la realidad y ya prácticamente ahora sí vivimos completamente apartados de Dios, entonces ahí ya no hay necesidad que el diablo nos tome, ya somos parte de su reino, como quien dice, de su gobierno. Pablo decía, porque yo soy carnal, vendido al pecado. Hubo una transferencia que se llevó a cabo cuando Adán y Eva pecaron,
inmediatamente Satanás tomó posesión o control de toda la raza humana. Y por eso dice la Biblia, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Entonces ya no hay necesidad de estar influenciando al mundo, porque ya tiene una influencia y una fuerza que está sobre de ellos. El otra vez hablamos acerca de eso. Realmente cuando la Biblia nos muestra la fuerza de los espíritus, la fuerza de los espíritus dice que los espíritus son como el viento, nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces son seres sin cuerpo, seres no materiales, ni tampoco tienen color, sino simplemente son seres sin cuerpo que andan buscando cuerpo, pero su fuerza se ve ejercida a través de las manifestaciones que hacen en la vida de la gente. Entonces, esa es una fuerza que está ahí, que en el no creyente, pues prácticamente están desprotegidos, porque esa fuerza ejerce sobre ellos toda su influencia y no hay forma de que puedan ellos detener la influencia de esa fuerza espiritual demoníaca. Pero en el creyente es muy diferente, porque el creyente, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es que Cristo Jesús mora dentro del creyente. Dice Pablo en el libro de Corintios, sabemos que, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces el Espíritu Santo está dentro del creyente. Jesucristo mismo vive, habita dentro del cuerpo del creyente. En el no creyente prácticamente está expuesto, y en el creyente puede ejercer influencia, pero no tiene la misma fuerza, ¿sí? Al no ser que nosotros se la soltemos, ¿sí? O que Dios mismo lo permita con un plan que Él tenga en la vida de ese creyente. Esas son las dos maneras en cómo pueden ejercer fuerza o influencia sobre la vida del creyente los espíritus. Que nosotros le otorguemos esa fuerza, ¿cómo? Bueno, pues a través del pecado, a través de la maldad, a través de pisar sus territorios, que es donde ellos están operando. Sí, eso es lo que habla el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero hay gente que se sale del abrigo del Altísimo, se va de la sombra de Dios y entran en caminos de muerte. ¿Se acuerdan que decía, aunque andes en valle de muerte, no temerás mal alguno? Sí, pero hay gente que se mete en esos valles y entra ahí, y en el momento que entran ahí prácticamente están abriendo, están exponiéndose para en cualquier momento ser atacados. El apóstol Pablo decía, airaos, pero no se enojen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni den lugar al diablo. Y esto hablando del enojo nada más. Dice, enójense, pero no pequen, no den lugar al diablo. Dice, no se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Entonces, dar lugar al diablo, pues es abrir la puerta para que opere. Pablo, en Corinto también, tratando un asunto de un muchacho que fue expulsado de la iglesia, después de que ya estaba siendo consumido de tristeza, Pablo le dice a la iglesia, ya recíbanlo, perdónenlo, muéstrenle el amor, no vaya a ser que sea consumido de mucha tristeza. Y luego dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces Satanás está ejerciendo fuerza e influencia junto con sus demonios, pero sobre la gente que entra en esa zona de pecado, que entra en esos valles, en esos terrenos donde no debe de entrar, y abre puertas, y entonces comienza la actividad demoníaca, pero ya ahora sí, con la propia voluntad de uno. Ya aquí ya prácticamente uno violó la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra bendición, Dios quiere bendecirnos, pero una de las cosas que nosotros vemos de parte de Dios y de parte de la creación de Dios, en el caso de nosotros los humanos, hermano, tenemos voluntad propia. Esa es una de las cosas que nos hace a imagen y semejanza de Dios, que tenemos voluntad propia, y nuestra voluntad propia tiene la capacidad para decidir lo que queremos y lo que no queremos. Si tú y yo decidimos irnos con el diablo, Dios no se va a ir detrás de ti, Él te deja. Si tú y yo decidimos caminar con Dios, por supuesto que hay dos caminos, el camino de bendición y el camino que lleva a la perdición. Si tú y yo caminamos en el camino de la bendición, al pueblo de Israel se lo ponía así de sencillo: miren, yo he puesto delante de ustedes bendición y maldición, escojan qué quieren. Pero ellos tenían que decidir. Entonces hay muchas cosas que le pasa al creyente, pero son culpa de uno, hermano. No son culpa ni de Dios ni de la gente, es culpa de la manera en cómo uno se mueve. Entonces en el momento que nosotros decidimos y empezamos a actuar como el hijo pródigo, dame la parte de los bienes que me corresponde, Dios dice, ok, vete. ¿Quieres caminar así en esos caminos? Ve a conocer esos caminos y te vas a dar cuenta lo que va a pasar. Y ahí en ese momento comienza el ataque, empieza la ruina, empieza la enfermedad, empieza la desesperación, la falta de paz, la inquietud, la ansiedad y todo ese tipo de
de influencias demoníacas que empiezan a operar en el creyente también. Entonces, en el no creyente prácticamente está desarmado. Y por esas razones que andan con los brujos de aquí para allá, porque los brujos, la manera en cómo se mueven, hermano, tú vas con el comanche y por acá está el brujo mayor. Y si el comanche te está ayudando para hacerle el mal a tu esposo, no de los que están aquí, para hacerle un mal a tu esposo, entonces tu esposo va con el brujo mayor y allá empieza una pelea, y es una pelea demoníaca. Y si el brujo mayor es más poderoso en demonios, porque es la forma en cómo se mueven, entonces si él le gana al comanche, entonces los demonios que le ayudan al comanche se van a venir para acá. Y así es como pierden las batallas los brujos. Entre ellos mismos están peleando. Entonces están prácticamente desarmados. Ellos se tratan de cubrir con un pedacito de amuleto que les hacen creer que eso les va a dar protección. No es protección, les delegan un demonio. Eso es lo que hacen. Y entonces el demonio anda con ellos para donde quiera que vayan. ¿Por qué? Porque esa persona, en medio de su ignorancia, le abrió la puerta y permitió voluntariamente que ese espíritu demoníaco que se le delegó pueda andar con él para donde quiera que vaya. Y si le fallan y lo traicionan, ese mismo demonio los va a destruir. Esa es la manera en cómo operan los brujos, los que trabajan en el ocultismo. Están desarmados ellos. En el caso de nosotros, hermano, ya hemos visto varias de las armas espirituales que tenemos, pero lo más poderoso para ti, para mí como cristianos, es que Jesucristo mismo vive dentro de nosotros. Y Satanás sabe eso, hermano, pero si tú y yo no lo sabemos, pues vamos, ahí es donde opera la fe, la confianza que tenemos que depositar en Dios, de que si la Biblia dice, si Dios me dice a mí, si Dios te dice a ti, he aquí, yo estoy todos los días con ustedes hasta el fin del mundo, ya depende si tú lo crees o no lo crees. Yo te lo puedo predicar aquí domingo a domingo, domingo a domingo. Dios está contigo, Dios está contigo. Y tú sales de aquí creyendo, sí, sí está conmigo, pero mañana empieza el problema, empieza la lucha y entonces, es que el Señor ya me abandonó. Eso está saliendo de tu boca. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible que le agrademos a Dios. Tú y yo no podemos poner en tela de juicio lo que Dios dice. Decir que Dios no está contigo siendo cristiano, hermano, es estar poniendo a Dios al nivel de Satanás, porque el único mentiroso que muestra la Biblia se llama Satanás y diablo. Él es el mentiroso, él es el engañador, él es el padre de la mentira. Entonces cuando tú y yo decimos Dios no está conmigo, entonces lo que estamos haciendo es que él es igual de mentiroso que Satanás. Dios no miente, su palabra es verdadera, él es veraz, él sí se le puede confiar. Si él dice yo estoy contigo, a donde quiera que tú andes, yo sé que Él está conmigo. Tú también debes de saber eso. Entonces es una grande bendición, porque por el simple hecho de saber que Dios está conmigo, Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra vosotros? Más son los que están con nosotros que aquellos que en el mundo están. Entonces si Dios es contigo, ya no hay nadie que pueda ir en contra de ti, hermano. Nadie. Por eso Jesucristo, cuando resucitó, se le apareció a los discípulos y les dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en los cielos y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, y les dio autoridad y potestad para pisotear o hollar serpientes, escorpiones, toda fuerza del mal, y les dijo, y nada los dañará. Y ese nada es nada, hermano. Nada puede dañar la vida del cristiano que cree y confía en Dios. Entonces tú y yo tenemos que tener ese pensamiento bien aquí en nuestra mente arraigado, que no se salga por ningún motivo. Si tu alma de repente te empieza a decir, es que Dios te abandonó, dile, estás mal, Dios está conmigo. Porque el alma de repente se trata de expresar, ¿sí? Sintiendo inseguridad, sintiéndose abandonada, sintiéndose no tomada en cuenta. Pero cuando tú y yo conocemos al Señor, hermano, esos sentimientos, ya dejamos de ser personas sensuales que nos movemos por nuestros sentimientos y empezamos a ser personas de fe que nos movemos por lo que Dios dice aquí en su palabra. Entonces en el creyente, hermano, hay una grande diferencia, pero tú y yo tenemos que identificar las formas en cómo los demonios operan. La semana pasada estuvimos viendo cómo opera ese espíritu de esclavitud, cómo opera ese espíritu de temor que están aquí en la palabra de escritos. Ahora vamos a estar viendo otro de ellos, hermanos, que es el espíritu de adormecimiento. ¿Sí? El espíritu de adormecimiento, que está descrito en la Biblia como aturdimiento, de estupor, de letargo espiritual. ¿Y cuáles son las influencias que este espíritu tiene? Entonces es el tercer espíritu que vamos a ver, y cómo este ataca
a la iglesia, hermano. Este es uno de los espíritus. Ahora, yo les decía la semana pasada que no lo tenemos que identificar como uno solo, sino que es un género de espíritu que el trabajo que tiene es traer esta fuerza sobre el creyente para que se empiece a manifestar sobre su vida. Entonces, pueden ser miles, cientos, no lo sé, no podemos dar un número, pero entendemos que los espíritus tampoco no son Dios como nuestro Dios todopoderoso, que es omnipresente. En cualquier lugar puede estar Dios, los espíritus uno a la vez en algún solo lugar. Entonces, son muchos los espíritus que tienen esta influencia. En el libro de Romanos capítulo 11, Pablo habló de él, pero también es una palabra que viene desde el libro de Isaías, que vamos a estar viendo allá. Entonces, amárrense los cinturones, hermano, porque van a empezar las pedradas, ¿ok? ¿Ya están listos? Ok, entonces este espíritu, hermano, tiene el fin de adormecer a la gente espiritualmente, no físicamente, espiritualmente. Tiene el fin de entorpecerlo, de debilitarlo. Y una de las cosas que hace este espíritu es que impide al creyente, me estoy dirigiendo hacia la iglesia, impide al creyente a que pueda oír y ver lo que Dios hace. Esas dos cosas tiene parte de lo que tiene en función este espíritu. La gente ya no logra oír la voz de Dios, ni tampoco ve lo que Dios hace. ¿Cuántas veces no pasa así, hermano? Mucha gente que está siendo atacada por este espíritu, el capítulo 11, versículo 8, por ejemplo, están llenos de bendición, no las ven, y todavía tienen una aflicción en su corazón porque es tan desmedida es tan desmedida su necesidad que tienen de poseer cosas que no pueden ver que están en bendición. O se predica la palabra de Dios y no la oyen, y si la oyen no la entienden. Este espíritu tiene esa parte, esa función. Romanos 11:8, aquí es donde el apóstol Pablo lo reveló, este espíritu demoníaco, que es un espíritu que ataca al creyente. ¿Están ahí, hermanos? No se vayan a quedar dormidos, apenas vamos a hablar de él. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Entonces, este espíritu lo que hace es que desarrolla cristianos apáticos. ¿Qué es un cristiano apático, hermano? Una persona desinteresada, sin motivación, una persona sin entusiasmo. Cristianos así. Esa es parte de las funciones de este espíritu, que desarrolla gente desinteresada por Dios, sin interés, sin motivación, personas sin entusiasmo, esa gente pesimista. Esa es parte de las funciones de este espíritu. Ahora, quiero que lo vayan notando porque es importante que veamos su forma de operación, hermano. ¿Para qué? Para que podamos identificar cuando esté operando en nuestras vidas. Porque estos espíritus operan sobre la iglesia y ahorita vamos a ver cómo Pablo menciona también acerca de las funciones que tiene este espíritu. Entonces, este es uno de los espíritus que más estragos puede ocasionar dentro de una iglesia o hablando de la iglesia individualmente, en cada persona. Porque una persona adormecida, apática, una persona desinteresada, floja, perezosa, que es parte de las funciones que tiene este espíritu, no va a hacer ningún estrago en el reino de las tinieblas. Simplemente Satanás nos quiere tener así, sin que nos movamos, porque hay mucho creyente dentro de la iglesia, ¿no?, que tienen tremendo potencial, pero que este espíritu hace que la gente se adormezca. Ahora, tú y yo tenemos que entender una cosa, hermano, que la iglesia, estas 4 paredes no es la única zona de trabajo para la iglesia. De hecho, la forma de trabajo de la iglesia es allá afuera, hablándole a los amigos, a los vecinos, allá es donde también tenemos que trabajar. Sí, mucha gente espera que aquí, por ejemplo, surge de repente, no, pues que yo soy evangelista, pero pues quieren evangelizar a la misma iglesia. Y quieren evangelizar a la misma iglesia. Allá afuera hay mucha necesidad. Esa es parte de la función que tenemos haciendo la obra de Dios. Pero hay quienes no ven la necesidad. Dios está hablando, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré?
Dice la Biblia, la mies es poca y los obreros son como pocos. La mies es mucha, perdón, y los obreros son pocos. Entonces, hay necesidades, pero no se ve la necesidad. Es parte de la función de este espíritu que trae resultados terribles sobre la iglesia de Cristo, hermano. Porque esta hace estragos muy, muy fuertes. Este espíritu de adormecimiento o de sueño espiritual hace que la gente se vuelva insensible y no entienda lo que Dios habla. Fíjate lo que Isaías fue movido a hablar por medio de Dios en su libro, Isaías, capítulo 6. Ahora, cuando ya lo identificamos, hermano, hay que luchar. Esa es la lucha espiritual. Esa es parte de la lucha espiritual. ¿Por qué razón? Porque ya empezamos a identificar su función. Decimos, es que yo así me siento. Sí, me siento que de un tiempo para acá me he vuelto apático, desinteresado, me he vuelto insensible, ya no oigo la voz de Dios, ya tengo mucha pereza. Hay gente, incluso puede estarnos viendo ahorita ahí por el Facebook, y ojalá nos estén viendo, que prefieren quedarse en su casa dormidos que venir a alimentar su corazón. Así, de esa manera. Y algunos ya con una situación de cinismo, pues mejor nos quedamos aquí, al cabo que ya lo transmiten en vivo. Despreciando lo que es la función que tiene la iglesia para la vida de nosotros los creyentes, porque los más beneficiados al congregarnos somos nosotros. Amén. ¿Por qué razón? Porque nos nutrimos los unos a los otros, nos fortalecemos, nos vemos, nos animamos, nos abrazamos, nos saludamos, etcétera, nos alimentamos como un pueblo, ¿sí? Y eso bendice mucho nuestras vidas, porque donde dice la Biblia que ahí Dios envía bendición y vida eterna, hablando del Salmo 133, dice, ¿verdad? Que cuán bueno, cuán delicioso es ver habitar a los hermanos juntos en armonía. Y muestra la Biblia ahí en ese Salmo 133, dice que ahí enviará Jehová bendición y vida eterna. Hay bendiciones que solamente las vamos a encontrar en la iglesia. Mucha gente tiene el concepto de que, pues no necesito ir a la iglesia para adorar a Dios, yo aquí puedo. Y terminan viendo el fútbol, terminan viendo la telenovela, terminan no haciendo nada. ¿Por qué razón? Porque la casa, para eso Dios creó la iglesia. Entonces es parte de lo que pasa a través de la vida de la gente que está siendo atacada bajo este espíritu, pero que lo tiene que reconocer dentro de las otras cosas. Isaías capítulo 6, versículo 9. ¿Ya están ahí? Y le dice Dios a Isaías, y dijo, anda, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Hermano, llega un momento donde Dios puede permitir que los demonios entren en acción sobre la vida de la gente que está caminando de manera que no es del agrado de Dios. Dios lo puede permitir, porque de hecho los demonios están sujetos a Dios. En alguna ocasión Pedro, en medio de su autosuficiencia y después de su forma de caminar, viene Jesús y le dice, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo rogaré por ti que tu fe no falte, y una vez tú vuelto vas a confirmar a tus hermanos. ¿Por qué Jesús no le dijo, Pedro, Satanás te pidió, no te preocupes, yo lo voy a destruir, yo voy a estar ahí al frente y voy a pelear por ti? ¿Por qué no le dijo? Jesús lo hubiera podido hacer, porque Pedro necesitaba ser sacudido. Y necesitaba ser sacudido para que pudiera soltar toda esa autoconfianza que a veces se manifestaba, y aquel comportamiento, carácter que no era un carácter de un hombre de Dios, y que tuvo que ser tratado para que de esa forma vinieran cambios a su vida. Dios lo puede permitir. Este caso de este Saúl. ¿Cuántos han leído la historia de Saúl? Dice que venía un espíritu malo de parte de Jehová. No es que Jehová tenga espíritus malos, sino que él lo permitía, ¿verdad? Un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Y qué hacía ese espíritu? Lo atormentaba. Entonces ya venía David, que lo trajeron, y empezó a tocar el arpa, y aquel espíritu se iba. Pero es que Saúl comenzó a caminar mal. Pedro estaba caminando mal. Lo único que vemos por el otro lado, cuando Dios permite esas actividades demoníacas y que van a traer un beneficio, es el caso de Job. Con Job no había alguna razón, pero Satanás le fue a pedir permiso, Dios le dio permiso,
que le dijo Dios, ve, tócalo, nada más no toques su vida, todo lo que tiene lo pongo en tus manos. Lo limitó, salió inmediatamente, comenzó a destruir su casa, su familia, sus bienes, empezó a hacer un destrozo. Posiblemente Satanás ha de haber brincado de alegría pensando que ya había triunfado, pero Dios le voltea la tortilla y le da lo doble de lo que tenía Job, lo bendijo a lo doble de lo que tenía. Había un propósito ahí que Dios estaba llevando a cabo. Entonces Dios puede permitir que los espíritus, hermano, empiecen a ejercer su influencia sobre la vida de su pueblo. ¿Por qué razón? Porque su pueblo simplemente no quiere escuchar ni obedecer la voz de Dios. Los espíritus inmundos que están operando en los aires, hermano, tienen esa función. Dice, fíjate, te voy a enseñar esto en el libro de 1 Tesalonicenses. Como, déjame ver, dice que Dios les envía un espíritu para que crean en el engaño. Habla ahí la palabra de Dios. Y este espíritu, Dios permite que llegue sobre la gente en el tiempo cuando el anticristo va a venir, porque son personas, no recuerdo ahorita la cita, pero si alguien me la tiene, me la da por favor. Dice que Dios les envía, no la tengo, pero está en Tesalonicenses. Ok. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Fíjense esto, hermanos. Dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la justicia. ¿Sí se dan cuenta? Y ahora, está hablando del anticristo. Miren, el versículo 8, si regresamos un poquito más atrás, está hablando del anticristo y dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí se dan cuenta? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. O sea, son personas que se les ha estado hablando y hablando y hablando, no quieren nada con Dios. Entonces Dios permite que llegue ese poder de engaño, que es a través de un espíritu, para que esa gente entonces sufra las consecuencias de lo que están buscando en cuanto a su estilo de vida. Este espíritu de estupor tiene como función, hermano, que la gente oiga, pero no entienda. Y por esa razón vemos mucho cristiano que son fieles incluso a la iglesia, muy fieles, escuchan, llevan mucha palabra de Dios en su corazón, pero en su vida práctica allá afuera tienen un testimonio pésimo. No de los que están aquí. Tienen un testimonio pésimo. En el trabajo son los peores. En sus familias los tienen como los peores. ¿Por qué razón? Porque vienen y oyen, e incluso tú los ves que luego hablan de Dios y hablan muy bien, pero su vida práctica, testimonial, no es nada. No hay nada, porque están llevando un estilo de vida al que oyen o escuchan, pero no están practicando. Y esto llega el momento donde el pueblo de Israel, Dios ve que empiezan a volverse insensibles, que ya les hablaba por medio de los profetas, no le ponían atención, y les ha hablado, y mucha gente cristiana así pasa, hermano. Dios hable y hable, viene su paciencia y sigue hablando, sigue extendiendo su paciencia, alargándola más, no entienden hasta que ya llega el momento donde hartamos a Dios, porque también Dios se fastidia de ver la manera en cómo nosotros, el pueblo, somos con Él, hermano, cómo nos comportamos hacia Él. Hay creyentes que fervorosos cuando llegaron a Cristo, porque Dios hizo un tremendo milagro en sus vidas, y dicen, hermano, yo me acuerdo cuando andaba predicando aquí y allá. Vergüenza les debería de dar a estarse acordando después de 5 años y vivir ahora sin hacer nada.
Qué bueno que dijeran, desde que yo comencé hasta este día, hermano, el Señor puso un fuego en mi corazón, un agradecimiento en mi corazón, y desde que yo comencé a caminar con Dios, nada ha hecho que desista de mi camino. Qué bueno fuera eso. Ahora, lo bueno de todo esto, hermano, es que cuando este espíritu es identificado, tenemos que orar a Dios, empezar a trabajar para que su influencia cese de nuestras vidas. Porque si no, esto nos va a llevar a la ruina. La Biblia dice que el ocuparse de la carne es muerte y el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Sí? Entonces, los designios de la carne son enemistad contra Dios, hermano. No se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. La Biblia dice, y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces es importantísimo, hermano, que nosotros podamos poner atención y que este espíritu, esto porque es una de las formas en cómo lo podemos destruir. ¿Sabes cómo? Siendo diligentes. Dejarnos ya de pretextos de que, y es que no hago esto por esto, y es que no esto por aquello. Déjate de pretextos, hermano. Los pretextos delante de Dios no sirven. Esa es parte de lo que el espíritu de aturdimiento, de adormecimiento quiere sobre la vida de la gente. Es que no, es que aquí está mal esto y yo no puedo estar ahí. Hermano, nada más dime ¿qué ser humano es perfecto entre nosotros los seres humanos? El único es Jesucristo. Nada más. Cuando tú trabajas con gente, todos somos imperfectos. Y batalla uno. Y tú lo puedes ver esto en los trabajos, en tu familia, en la iglesia, donde quiera. El único perfecto es Dios. Pero empiezan los pretextos, y es que esto, y es que aquello, y es que esto otro. Es parte de la función del espíritu y comienzan los pretextos y la gente deja de caminar. Y al rato tienen buen pretexto para decir, yo hice esto por esto y por aquello. No, cada uno de nosotros somos responsables de nuestra vida espiritual delante de Dios, hermano. Amén. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces levanta el profeta Isaías y le dice, dile, anda, dile a este pueblo, oigan bien, no entiendan. Vean por cierto, mas no comprendan. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entiendan, ni se conviertan y haya para él sanidad. O sea, para que les vaya de una vez mal. Engruésalos. Y parte de este espíritu inmundo de estupor, hermano, estaba en operación cuando Cristo Jesús vino a la tierra. Cuando Cristo Jesús vino a la tierra, imagínate nada más que anduvo entre la gente, Dios mismo caminando, no lo pudieron ver, no lo oían, porque estaban tan adormecidos y acomodados, que es parte de la influencia de este espíritu también, que a veces provee cierta comodidad para que el creyente se sienta confortable, se sienta cómodo, se sienta sin necesidad. Y necesidad, hermano, todos los creyentes tenemos, todos. Isaías capítulo 29, miren, vamos a ver este otro pasaje para seguir respaldando cómo Dios puede permitir que esto pase en la vida de la gente, pero no es en cualquier persona, hermano. Entendamos que nuestro Padre Celestial nos ama y que Él quiere lo mejor para nosotros, pero de igual manera como todo padre terrenal, cuando nosotros como hijos empezamos a entrar en una situación de rebeldía con nuestros padres y ya no queremos obedecer, también nos suelta. ¿Está bien? ¿Quieres experimentarlo? Hazlo. Versículo 10, capítulo 29, 10 de Isaías. Dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu ¿de qué? De sueño. ¿No hay ninguno dormido aquí, hermanos? Jehová derramó, porque va a decir, ay, entonces eso es lo que estoy experimentando. Es el espíritu del Señor. Mucha gente llega a la iglesia a roncar o a roncar en el espíritu. Jehová derramó sobre vosotros espíritu ¿de qué, hermano? De sueño. Y luego fíjate, y cerró los ojos de vuestros profetas. Los ojos espirituales, no ojos físicos, porque los profetas eran conocidos como videntes. Entonces llegaba un momento donde como videntes ellos podían ver hacia el futuro, era parte de lo que Dios hace con los profetas. Pero llegó el momento donde les cerró, prácticamente les puso un velo encima, enfrente, y ya no pudieron ver nada. Así que ellos iban a buscar la dirección de Dios, nada veían. ¿Por qué? Porque Dios permitió que eso llegara sobre sus profetas, que eran los hombres que daban dirección al pueblo, pero por lo mismo de que llegaba el momento donde rechazaban la dirección, tanto de los profetas como de estas personas que llevaban la palabra de Dios, llega el momento donde Dios cierra los ojos de los profetas.
y ya no hay palabra. Cerró los ojos de los profetas, ahí adelantito dice, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes, y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. Y si diere el libro al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Pero todo esto es producido por ese espíritu de sueño. Y nosotros podemos estar bajo la influencia de ese espíritu, porque llega a pasar, hermano, no, Señor, tú eres todo para mí, mi Señor. Algunos dicen, mi Diosito, que por cierto Él no es ni un Diosito, Él es Dios todopoderoso. Amén. Amén, hermano. Tú eres, te amo, Señor, tú eres lo máximo. Qué bueno es el Señor. Y los oyes hablando así, pero su vida, vuelvo a regresar a esto, nada que ver. De labios me hablan, pero su corazón está lejos de mí. Tiene que ir con nuestras palabras, nuestros actos, hermano. Si verdaderamente decimos, Señor, te amo, tú eres mi Señor, ¿sabes qué le estamos diciendo? Tú eres el que mandas. ¿Sí? Y si Él es el que manda, entonces nosotros le vamos a obedecer. Amén. Eso es que Él es nuestro Señor. Pero la gente que está adormecida no se da cuenta, está con sus ojos cerrados diciendo, Señor, Señor, yo te amo, pero no ven. Lo único que se está moviendo son sus labios, porque Dios sabe que su corazón está apartado de Él. Ahora te lo vuelvo a repetir y voy a enfatizar en esto. Lo bueno de todo esto es que al descubrir este espíritu tenemos que ser honestos con Dios, hermano. Tenemos que entender que hay una necesidad muy profunda en nuestro corazón, muy profunda, de que Dios destruya el efecto, la influencia de ese espíritu de adormecimiento que está sobre nuestras vidas, para que podamos seguir nuevamente, volver a oír su voz, volver a entenderlo, volver a seguirlo viendo, seguirlo experimentando. El Señor Jesucristo, cuando anduvo aquí en la tierra, muchas veces hablaba y la gente se quedaba sin entender. Aún le pasaba a los mismos apóstoles. Pero ellos tenían la inquietud y luego cuando ya se iban, que esto era a través de las parábolas, decían, a ver, Señor, explícanos la parábola. Entonces ya Jesús les empezaba a decir, y en el capítulo 13 de Mateo, versículo 13, dice este pasaje lo siguiente, por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven. Parece algo paradójico, ¿no? O sea, viendo no ven. Eso es imposible, pero esto está hablando de que viendo físicamente, espiritualmente, no ven. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué dice, hermano? Engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. ¿Se engrosó qué? El corazón, y los oídos, ¿cómo oyen? Pesadamente. Mira, hermano, mucha gente se goza con la palabra de Dios, y a veces aquí nos alargamos y nos vamos, y la gente está desesperada. Algunos, no todos. De los que ven en el Facebook, no los de aquí. Pero hay gente que se empieza a desesperar, oyen pesadamente. Les está cayendo de peso todo lo que están oyendo. Ahora, es bueno mientras que tengan el cuerpo ahí sentado. Y aunque se quiera levantar y ya es la hora, como que el pastor se está alargando, ya que se largue, ¿verdad? Y están así, pero ahí deténlo, déjalo. Al rato vas a ver cómo se va a comenzar a gozar con la palabra de Dios. Y vas a poder platicar con personas que, igual que tú, que van a gozarse. ¿Por qué? Porque no está uno adormecido. Se goza uno con la palabra de Dios. Disfruta uno la palabra de Dios. Dice la Biblia, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Entonces estamos alimentando nuestro corazón, aunque nuestro cuerpo está ahí sentado, aparentemente sin poner atención, el alma de uno, hermano, está siendo impregnada con la palabra de Dios, que está llegando hasta el mismo tuétano, hasta el mismo tuétano. Entonces nosotros no tenemos un horario, gracias a Dios, que Dios nos ha permitido poder tener un propio lugar donde no estamos correteando por otras personas que digan, ya tienen que salir y contra el reloj, hermano, gracias a Dios. Amén. Porque hay congregaciones que ya vienen los americanos, ya vienen los morenitos, ya vienen los chinos y tienen que salir corriendo. Y la gente ya sale vacía de su corazón porque andan a la prisa. Y mucha gente viene mal acostumbrada de esa manera. Pero este espíritu de estupor tiene esa función, desesperar a la gente. Porque ¿qué tal cuando se está viendo algún partido y va acabando? Ojalá y anoten el gol para que se vayan a tiempos extras. Y si lo anotan, ¡ay, qué bueno! Otros 60 minutos más, dicen todavía. Prepárate otra carnita asada porque se va a alargar el juego. Qué bueno que aquí estuviera. Ojalá y el pastor se tarde otros 30 minutos más. Pero el adormecimiento hace que la gente no aprecie la palabra de Dios. No disfrute la palabra de Dios. Entonces, la acción de este espíritu, hermano, que es parte de lo que tiene como objetivo, es producir pereza espiritual, negligencia en medio del pueblo, bajos niveles de poder representar a Dios allá afuera en el mundo, hermano. Bajos niveles, pereza, negligencia, que muchas veces lo que llega a suceder detrás de todo esto, y es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado, hermano, realmente tener posesiones materiales no es malo, pero desgraciadamente muchas veces las cosas materiales hacen que la gente se adormezca, se vuelve insensible de sus necesidades verdaderas, porque desgraciadamente también hay púlpitos donde se le predica a la gente y se les hace creer que entre más tienes, más bendecido estás. No importa que vivas como esclavo, no le dicen eso a la gente. Cuando delante de los ojos de Dios, dice la Biblia, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y el materialismo, hermano, ha provocado que mucha gente llegue al punto de adormecerse. Cansado, los fatiga fuertemente, los oprime, que llega el momento donde ni siquiera tienen tiempo para doblar sus rodillas y orar o agarrar la Biblia y leer un rato la Biblia. Ahora, añádele a esto que a veces no se congregan. Es una debilidad tremenda, es una acción de este espíritu sobre la vida de estas personas que necesitamos reconocer, hermano, para que no nos dejemos influenciar por él, porque todo eso va a producir una vida carnal. Eso es lo que va a comenzar a producir. Pablo decía, no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y llega el momento donde uno se siente tan fuerte en la carne y el espíritu está por allá bien debilitado. Es parte de la función de este espíritu, producir pereza espiritual. Y tú sabes que es una pereza, si hablamos de pereza física, ¿a qué se refiere, hermano? Pues a aquellas personas que se despiertan bien tarde, que no trabajan, no quieren trabajar. Pereza física, que no quieren mover ni un plato. Dice la Biblia que el perezoso, aún traer la comida a su boca le es fastidio. El perezoso tiene pretextos para todo. Empieza a poner pretextos de todo. Mira, el libro de Proverbios, capítulo 15, 19, fíjate lo que dice, que es cómo se comporta el perezoso. ¿Ya están ahí? Dice, el camino del perezoso es como ¿qué? Seto de espinos. El camino del perezoso es como seto de espinos. ¿Qué es un seto, hermano? Es como una barda. Es como un fend, le llaman aquí, una bardita. Eso es. Es un lugar que está lleno de espinas. El camino del perezoso es como seto de espinos, mas la vereda de los rectos como una calzada. Entonces, la gente que está siendo influenciada o que está siendo atacada por medio de este espíritu de estupor, de adormecimiento, de pereza, de aturdimiento, de debilidad, empieza a poner pretextos para todo. Estoy cansado, es que tengo que hacer esto, espiritualmente hablando, porque es parte de la pereza espiritual que produce. Empieza a desarrollar gente negligente, hermano. ¿Qué es una persona negligente? Alguien que sabe lo que tiene que hacer en Cristo Jesús, pero no lo hace. Ya sabe lo que tiene que hacer.
Y tienen que andar detrás de ellos, incluso las esposas, como si fueran niñitos. Ándale, ándale, vamos, vamos. Hermano, varón, si tú tienes familia, tú eres la cabeza del hogar. Tú deberías de ser el que jales a la familia hacia el frente. Vámonos, porque es parte de nuestra responsabilidad. Este espíritu tiene como parte de sus funciones, hermano, crear gente que sea negligente, gente que sí sabe lo que tiene que hacer. Si le pregunto yo a toda la iglesia aquí, hermanos, ¿verdad que ya sabemos que tenemos que estudiar la Biblia diariamente? Todos sabemos que sí. Si yo les volviera a preguntar, ¿y cuántos de los que estamos aquí la estudiamos, la leemos diariamente? Ahí no me contesten. Pero es posible que haya algunos que incluso ni la agarren, hermano, que la traigan detrás de la cajuela del carro como si fuera baraja. Que a veces estamos buscando una cita, ay, esa página no la traigo, y ni cuenta se habían dado que se les perdió. Dicen, tal vez mi Biblia no la tiene. No, pues es que no la tratas bien. La tienes por allá toda empolvada, a veces nada más la usas como desodorante. Algunos, no de los que están aquí, de los que ven en el Facebook, hermanos. Pero es que hay gente que se comporta de esa manera. El perezoso, que es parte de lo que pasa, ve el camino como un seto de espinos. Dice, más la senda de los rectos como calzada. La gente que camina con el Señor, hermano, ¿cómo son? Tienen otra actitud, vienen los momentos difíciles y no, yo sé que el Señor va a hacer algo, el Señor está con nosotros, el Señor es bueno, Él no me ha abandonado, el Señor se ha manifestado a mi vida, yo sigo adelante, sí está difícil la cosa y a veces los ves llorando, a veces los ves triste, pero todavía saben que su Señor y Salvador sigue sentado en su trono, hermano. Saben que sigue el Señor todavía ahí cuidando de ellos, hermano. Esa es la diferencia de la persona que está siendo influenciada por medio de este espíritu, que comienza a debilitarlo, a diezmar su fuerza, de tal manera que ya al rato ya no puede pelear. Lo tiene paralizada la persona, la tiene adormecida, ya no pelea. Si, por ejemplo, ve, ya nada más se lamenta, se da vueltas en su cama. Fíjate en el versículo, capítulo 26, versículo 13. Ve las cosas que se necesitan, pero no se para a hacer nada. Uno puede ver aquí que tal vez la familia está mal, el matrimonio está mal, los hijos están mal, el trabajo está mal, la salud está mal, esto está mal, pero no hace nada, nada más lo ven y puro lamento. Son especialistas y se han memorizado de punta a punta el libro de Lamentaciones. Porque no hay otra cosa que salga de su boca más que puro lamento, puro lamento. ¿Dónde está lo que Dios ha hecho en tu vida, hermano? Acuérdate de los primeros días cuando viniste a Cristo, el Señor se reveló a tu vida, el gozo que había en tu corazón, que tú mismo descuidaste y que llegó el momento donde ya no sentiste nada de Dios, pero no es culpa de Dios, hermano. Ahora todo esto puede ser restaurado nuevamente en nuestras vidas. El salmista David decía, vuelve el gozo de mi salvación, Señor. Crea en mí, oh Señor, un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de mí, Señor, que es parte de nosotros, hermano. Cuando llega el momento donde ya está uno durmiendo, ya sabe uno que se siente de esa manera. Señor, no permitas que me aleje de ti, Señor, ayúdame. Pero que hay un clamor verdadero del corazón de uno, hermano, para que el Señor haga algo en nuestras vidas. Pero somos de los que, ay, es que esto, y es que aquello. No vas a salir a ningún lado. Y tarde o temprano va a venir el zarpazo de parte de Satanás, donde te va a destruir, porque tú y yo somos enemigos número uno de él, hermano. Él quiere destruir la iglesia de Cristo. No va a poder, pero quiere destruirla y sí se viene con todo sobre de uno, hermano. Capítulo 23, 13 del libro de Proverbios. Fíjate lo que está pasando aquí. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles, como la puerta gira sobre sus quicios, así el perezoso se vuelve en su cama. Mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca. En su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar, porque hasta eso se vuelve un buen crítico, que es parte de la función que tiene este espíritu de adormecimiento, que empieza a ser muy buena persona crítica. Todo ven, pero nada hacen, nada más dando vueltas.
Los cuisillos, como suenan las cuisillos de las puertas, dice, ya ves que de repente las puertas cuando se abren y se oye el rechinido, pero no son buenos de ir y echarle un poquito de aceitito para que se siga moviendo y no se oiga ese ruido. Pero ¿qué hace mejor? Nada más da vueltas en su cama, se vuelve en su cama de un lado para otro, aún mete el perezoso su mano en el plato, se cansa de llevarla a su boca, pero en su propia opinión, el perezoso es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Porque así se comienza a comportar la gente que está siendo influenciada bajo ese espíritu de adormecimiento. Se vuelven excelentísimos críticos, pero sin hacer nada. Este espíritu de estupor, hermano, que realmente es uno de los que más afecta a la iglesia, porque cuando adormece el cuerpo o la vida del creyente, el creyente deja de ser productivo espiritualmente hablando, hermano, espiritualmente hablando. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque empieza a descuidar lo que es la prioridad número 1. ¿Qué dijo Jesucristo en el libro de Mateo 6:33, hermano? Ayúdenme a leerlo todos juntos, por favor. Todos a una misma voz. ¿Ya están ahí? Ahí está en la pantalla. Leámoslo, hermanos. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esta es la voluntad de Dios, hermano, para el creyente. Para el inconverso no, para el creyente sí. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Entonces, este espíritu, hermano, que vemos aquí, que se está revelando a través de la palabra, tenía prácticamente al pueblo de Israel, lo tenía adormecido completamente. Era tanto su adormecimiento que no tenían ellos incluso congojas. Estaba operando tan bien sobre la vida de ellos que llegó un punto donde todo era muy cómodo. Normalmente ellos traían sus sacrificios de sus mismas tierras, de sus mismas aldeas, de los lugares donde ellos venían para adorar a Jerusalén cada año. Pero entonces allá en el templo había personas que les estaban haciendo la vida más fácil y estaban vendiendo los animales para los sacrificios. Esas personas que tenían ese trabajo de vender afuera del templo los animales para el sacrificio, estaban comportándose de una manera malvada en algunos casos, porque había quienes verdaderamente sí llevaban sus animalitos para el sacrificio. Entonces, cuando llegaban con los cambistas y como los vendedores fuera del templo, que era relacionado a los sacrificios que se hacían a Dios, llegaban ahí con su animalito y querían entrar al templo, y aquellas personas decían, a ver, ven para acá, déjame ver tu sacrificio. Lo veían y decían, no, este sacrificio no pasa, no califica, no cumple no cumple los requisitos que se pide para el sacrificio. Entonces esas personas que sí se habían esforzado para traer el animalito para el sacrificio, prácticamente los agarraban y les hacían que se compraran otro. Pero había otros que a esos pues les gustaba eso, llegar allá y ya pues nada más con tal de ir y pagar su sacrificio, pagaban su animalito, les daban animales enfermos, manchados, cojos, ciegos, y así los metían al sacrificio. ¿Por qué? Porque no les importaba. Ya les habían hecho la vida prácticamente fácil a muchos de ellos. Y estaban bien cómodos, estaban bien tranquilos. El Imperio Romano hasta cierto punto tenía cierta opresión sobre de ellos, pero los dejaba libres, que ellos hicieran lo que quisieran, siempre y cuando de alguna forma también obedecieran. Entonces no los molestaban, estaban en paz. Ellos estaban tranquilos, estaban conformes en la manera en cómo estaban viviendo. Y aquella escena que vemos en Lucas capítulo 19, 45, cuando nuestro Señor Jesucristo entra al templo, ¿se acuerdan, hermanos? Entra al templo, dice el versículo 45, entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Versículo 47, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. O sea que estaban bien cómodos, pero los líderes religiosos aceptaban todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera los tenía el espíritu de adormecimiento que no los dejaba poder ser productivos, que no les daba la oportunidad de ver su condición espiritual en la que estaban realmente. Por eso cuando Cristo Jesús entra en acción, hermano, empieza a haber un
una confrontación tremenda sobre los líderes religiosos, hipócritas, fariseos. Ustedes no entran al reino de los cielos, ni tampoco dejan entrar a los que van entrando. Hipócritas, fariseos, y les empezaba a hablar de una manera tan fuerte, porque esa gente era la responsable de alguna manera de que el pueblo se estuviera adormeciendo, y el pueblo también, que quería y aceptaba vivir de esa manera, pues estaban prácticamente cómodos, no había ninguna congoja en su corazón y estaban satisfechos de la manera en cómo estaban viviendo. Dios les dio espíritu de estupor y no oían nada de lo que estaba pasando, hermano. ¿Cómo podemos atacar este espíritu de estupor, hermano? Porque sí hay formas de cómo poderlo atacar, y una de ellas es siendo diligentes. Hay que ser diligentes en el Señor, hermano. Amén. Tú y yo estamos caminando por nuestra bendición. Si tú te paras, seas madre soltera, seas padre soltero, seas un matrimonio, si tú te paras, si tú te detienes, hermano, todo lo que Dios ha hecho en tu vida se puede detener hasta ahí, hasta ese momento. Al pueblo de Israel así le llegaba a pasar, que llegaba el momento donde empezaban con sus quejas, sus quejabanzas, y empezaban a quejarse de todo, y Dios los llevaba por otro camino para al final volverlos a traer a donde los iba a llevar. 40 años tuvieron que andar navegando en el desierto para entonces ni siquiera poder entrar a la tierra prometida, porque todo ese pueblo murió fuera de la tierra prometida, casi nada más para brincar el río, pero por la necedad que había en su corazón, llegó el momento donde ni siquiera tuvieron el privilegio de poder ir a disfrutar lo que Dios les había prometido, porque se detuvieron, porque empezaron a renegar, porque empezaron de alguna forma a quejarse de todo lo que estaba pasando. Entonces, este espíritu de estupor, la única manera para poder destruir sus efectos, nosotros como hijos de Dios, una vez que lo hemos detectado en nuestras vidas, es siendo diligentes, hermano. Dejémonos de pretextos para caminar con Dios. Dios conoce los pretextos que nosotros ponemos, ¿verdad que sí? Mira, cuando la gente tiene alguna necesidad, sí o no hacemos lo posible o imposible por buscar a Dios, ¿verdad que sí? Todos somos así. Esa actitud debería de estar siempre en nuestras vidas, como parte de nosotros. Debería ser prácticamente una forma de vida que tú y yo tengamos. Buscar a Dios en todo momento, forzar nuestra carne. Como Pablo decía, golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre. No vaya a ser que habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces tú y yo tenemos que esforzarnos, hermano. No esperes que alguien pelee la batalla por ti. Si ese espíritu de alguna forma está ejerciendo fuerza sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu persona, entonces tú y yo somos responsables delante de Dios de reconocer esa influencia y pedirle a Dios en el nombre de Jesucristo que toda esa fuerza que ese espíritu está ejerciendo sobre nuestra vida se empiece a apartar de nosotros y empecemos volvamos nuevamente al estado cuando Cristo Jesús nos redimió, hermano. Tú y yo podemos ir delante del Señor y reconocer, Padre, he perdido la sensibilidad, me he vuelto un apático, ya no me interesan tus asuntos, pero de una manera, claro, con humildad. Ayúdame, Señor. Señor, ya no tengo ganas ni de leer la palabra, ya no tengo ganas ni de orar, ya ni ayuno. Mucha gente dice, antes yo siempre me acuerdo que yo ayunaba, ¿y por qué dejaste de hacerlo? Me acuerdo que yo leía la Biblia, ¿y por qué dejaste de hacerlo? Me acuerdo que yo esto, aquello. Bueno, ya eso ya pasó. ¿Qué está pasando ahorita en nuestras vidas? Una de las cosas que vemos dentro del tabernáculo, hermanos, que era la zona del lugar santo, había ahí el candelero de oro que tenía 7 copitas como lámparas, las cuales parte de la función del sacerdocio diariamente es que ellos tenían que ir a quitar el pábilo, a limpiar el pábilo, que era la mecha, quitarle la ceniza, porque cuando estaba muy llena de ceniza, ya no alumbraba como debería de alumbrar. Entonces el sacerdote llegaba y tenía esa función y con unas pinzas quitaba ese pábilo que solamente estaba humeando, pero ya no estaba alumbrando ese lugar. Y ese humo es tipo de las obras que hemos hecho en el pasado, hermano, que ya están ahí, ya nada más es puro humo, pero ya no tiene ni una función. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Cómo están nuestras vidas delante de Dios, hermano? Mucha parte de la iglesia, hermano, en general está adormecida. Y es parte de lo que va a pasar en los últimos tiempos. Es parte de lo que deja ver la palabra de Dios en el letargo espiritual que va a entrar la iglesia universalmente hablando, donde mucha gente va a estar durmiendo y cuando venga el momento del rapto ni cuenta se van a dar y mucha gente va a terminar dormida espiritualmente y ni cuenta se van a dar cuando el Señor venga. Por eso la Biblia dice, velad,
porque no sabemos a qué horas el Señor habrá de venir. Entonces es parte de lo que Dios nos manda para poder estar atentos a la forma en cómo estamos viviendo espiritualmente. Si te sientes así, si sientes de esas personas que ya no eres productivo en el reino de Dios, yo no te quiero decir en la iglesia, porque el reino de Dios, hermano, es dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Si ya no eres productivo, sientes que tu vida se ha venido debilitando, si sientes que ya no tienes esa fuerza para poder buscar al Señor, sin lugar a duda, hermano, tú estás siendo influenciado por un espíritu de adormecimiento. Y necesitamos reconocer para que Dios haga la obra que Él quiere hacer en la vida de nosotros los creyentes, hermano. Es ahí donde tú y yo tenemos que entrar a pelear. Esa es la verdadera pelea espiritual que llevamos a cabo. Es ahí donde tú y yo entramos y empezamos a ver sus formas de trabajo, y entonces ya una vez descubierto se le expone, y en el nombre de Jesucristo tú no tienes más parte ni gobierno sobre mi vida, te vas a ir de mi vida en el nombre de Jesús. Y uno tiene que comenzarse a poner las pilas y empezar a caminar, hermano. Ponerse las sandalias del evangelio, del apresto de la paz, y empezar a caminar. Eso es parte de la armadura del cristiano, hermano. Las sandalias precisamente para eso eran. Tomar las sandalias del apresto del evangelio de la paz, dice la palabra de Dios, que es para caminar, para no desfallecer, para seguir avanzando, para seguir caminando, puesto los ojos en Jesucristo, hermano, corriendo la carrera que tenemos por delante. Esto es una carrera donde tú y yo no podemos dejar que este espíritu venga, debilite nuestra vida, porque los únicos que perdemos somos tú y yo, hermano. Cuando uno toma un testimonio de una persona que está viviendo en letargo espiritual, en adormecimiento, en apatía, en negligencia, en esa debilidad espiritual, le preguntas: ¿y cómo te sientes ahorita? No se sienten bien. Quizá les han engañado porque a lo mejor materialmente le está yendo bien, pero la realidad de las cosas es que no están bien, porque una persona que vive de esta manera no puede estar bien. No puede estar bien. Efesios capítulo 5, versículo 14. Efesios capítulo 5, versículo 14. ¿Ya están, hermanos? Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor, hermano. Lo leemos nuevamente. Despiértate, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vean estos pasajes, hermanos, que nos habla precisamente sobre la importancia de ser diligentes, hermano, de estar atentos a la condición en la que nos encontramos. Cualquier persona de nosotros que empezara a tener síntomas de algún tipo de enfermedad, correríamos inmediatamente a buscar ayuda, ¿verdad que sí? Una persona que esté así, un cristiano que se encuentra en una condición así, ¿desde cuándo ya debería de haber ido a buscar ayuda de parte de Dios? ¿Desde cuándo? Te has tardado realmente, porque has puesto tantos pretextos. ¿Me acompañan con el piano, por favor? Si está nuestra hermana Natalie o Brian. Porque has puesto tantos pretextos que lo único que has hecho es darle más y más y más fuerza a este espíritu, más campo dentro de tu vida, dentro de tu familia, para que siga operando. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, 4. ¿Ya están ahí? Mas vosotros, oh hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, el día de la venida de Cristo. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ayúdenme a leerlo todos juntos, hermanos. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos, ¿qué? Sobrios. Velemos y seamos sobrios. Y esto implica estar en nuestros 5 sentidos, hermano. No durmamos. Así como de repente, si sientes que te estás durmiendo, hermano, si tú estuvieras al frente guardando algo que te ponen, por ejemplo, fueras un velador
y te dicen, tú vas a ser el guardia y no puedes dormir, porque si llegas a dormirte y pasa algo con esto, tú vas a ser el responsable y hasta la prisión puedes ir a caer. Que eso es parte del significado de la honra, hermano. La palabra honra se aplicaba para aquellos soldados que eran guardadores de los tesoros de los reyes. Entonces ellos estaban vigilando los tesoros de los reyes en las bodegas donde los tenían y estaban ahí parados, hermano. Si a ellos se les ocurría quedarse dormidos y por alguna razón entraban y se llevaban todos los tesoros, o venían en medio de las conquistas y se metían al imperio y ellos quedaban vivos y no dieron su vida por el tesoro, hermano, entonces ahí terminaban ellos muertos después de estar un tiempo en la cárcel, porque no habían honrado los tesoros del rey. Y dice la Biblia, hermano, que el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y dice el Señor, si pues yo soy padre, si yo soy, vamos para acá en el libro de Malaquías, si pues yo soy señor, dice, ¿dónde está mi honra? Si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El libro de Malaquías, capítulo 1, creo que es el versículo 6, dice, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofreciste el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando le ofreciste el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntaselo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Porque el pueblo estaba siendo indiferente, apático, desinteresado con el Señor. Y dentro del pueblo cristiano, hermano, por la influencia de este espíritu de adormecimiento, hay mucha gente que se comporta así, que en su trabajo son los mejores trabajadores. Constantemente los están apremiando, les están dando reconocimientos, los están halagando. Ay, qué buen trabajador es usted, gracias porque es bien servicial, gracias porque es bien diligente. Qué bueno, todo eso es excelente, hermano. Pero ojalá y que Dios también diga lo mismo de tu vida. Que así, de esa manera como te esfuerzas en el trabajo para quedar bien con el patrón, doblemente te esfuerces dentro de las cosas de Dios para quedar bien con Dios, hermano. ¿Crees que Dios lo merece eso? Por supuesto que lo merece. Y aunque te enojes, pero es la verdad. Muchos de nosotros como hijos de Dios somos personas que no apreciamos las cosas que Dios hace por nuestra vida, que empezamos a tener y empezamos a olvidarnos de Dios. No seamos soberbios, prepotentes. No nos comportemos de esa manera con Dios, hermano. Porque cuando estábamos en medio de nuestra angustia, Señor, ayúdame, y Dios nos ayudó y nos sigue ayudando y nos va a seguir ayudando. No dejes que la influencia de este espíritu de adormecimiento, hermano, debilite tu vida. Porque en el trabajo a las 6 de la mañana, vámonos, y sin despertador, ya es la hora. Te despiertas a las 5 y si es en la entrada a las 6, ya a las 5 de la mañana, ¿a qué hora son las 5? Ay, me desperté muy temprano. Bueno, pues ya me voy a preparar. Qué bueno, es bueno ser responsables. Pero para la iglesia, ya son las 10, ya no nos va a dar tiempo para llegar a la iglesia. Qué malagradecido eres, hermano. No conmigo, a mí no me interesa eso, hermano, créemelo. Porque cada uno de nosotros venimos por nuestra bendición, pero sí para con Dios, porque este es el día del Señor. Este es el día donde nosotros venimos a escuchar y alimentar nuestro corazón con la palabra de Dios. Los beneficiados somos nosotros, hermano. Ya son las 10 de la mañana. ¿Por qué no te comportas así con tu patrón, con tu jefe? ¿Sabes por qué? Porque te corre, ¿verdad? ¿Y por qué con Dios sí lo hacemos? Porque mucha gente está adormecida. No de aquí, hermano, de los que ven allá en Facebook y los que oyen en la radio. Pero si ese es tu caso, hermano, de verdad necesitas reconocerlo, hermano. A veces es necesario que se nos diga así, porque no logramos entender. Este espíritu tiene que escuchar que está siendo descubierto sobre la vida de nosotros. Y necesitamos caminar con el Señor, hermano, esforzándonos día con día. Hebreos capítulo 6, versículo 11. ¿Ya están ahí? Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis, ¿qué, hermano? Perezosos,
Dile al hermano que tienes a tu lado, hermano, dile, no seas perezoso, hermano. Y si tú no eres perezoso, dile, no, yo no soy perezoso. Y te pongo el ejemplo. ¿Sí? Díselo, hermano, con confianza, no se va a ofender. ¿Verdad que no se ofenden, hermano? Ok, díselo, por favor. Dile, no seas perezoso, hermano. Versículo 12, a fin de que no os hagáis perezosos, escucha, hermano, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Pon tus ojos, hermano, número 1 en Cristo y en personas que te inspiren a caminar con Cristo, hermano. Amén. No pongas tus ojos en la gente que es fea, pues. No quiero dar descripciones que en vez de ayudarte te perjudica. Camina con las personas que aman a Dios, que buscan a Dios, que están ahí luchando, que están esforzándose día con día, hermano. Camina con ellos en su ejemplo de diligencia, de perseverancia, porque sin lugar a dudas siempre van a tener una palabra de bendición para tu vida. Siempre van a tener una palabra de Dios para tu vida. Si estás pasando por un momento mal y te acercas a uno de esos amargados, de esos que apáticos, que así como estábamos hablando de eso, ¿no? De las influencias de este espíritu, que empieza la gente a quejarse, empieza, no, sí, yo ya también me di cuenta y sí, déjate de cosas, hermano. Pero si te acercas a alguien que sea entusiasta, sí, no, mira, gracias a Dios vamos muy bien, estás viendo lo que Dios está haciendo, cómo Dios está con nosotros. La gente que pone sus ojos en Cristo, hermano, en Cristo Jesús, no hay cosa fea alguna que no podamos contemplar, porque todo nuestro Dios es hermoso, sí, y en Él podemos encontrar toda la belleza de su obra, hermano, a través de su iglesia misma, porque tú y yo somos parte de su iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Cuando yo te veo mal a ti, hermano, al que estoy viendo mal es a Jesús, porque tú eres parte del cuerpo. Cuando tú me ves mal a mí, ¿sí? Al que estás viendo mal es a Jesús, porque yo soy parte del cuerpo. Todos somos parte del mismo cuerpo. Amén. Por eso no es permitido dentro de la iglesia ver a nuestros hermanos mal, hermano, porque son parte del cuerpo de Cristo. Y cuando tú y yo nos empezamos a insultar o cosas así, estamos haciéndolo a Cristo Jesús. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo andaba persiguiendo a la iglesia? Que Jesús lo tumbó al suelo, lo dejó ciego, que le dijo, ¿por qué me persigues? Te pregunto, ¿Pablo perseguía a Jesús? No, estaba persiguiendo a la iglesia, que somos tú y yo, hermano. Entonces, por esa razón nos tenemos que estimular a las buenas obras, hermano. Caminemos, no seamos perezosos, hermano, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer. Yo me pongo a pensar luego, hermano, estaba viendo un video de las persecuciones que hay en India y en otros países donde a nuestros hermanos los golpean, los patean, le están cortando la cabeza, los están quemando. Yo digo, ¿qué pasaría dentro de la iglesia en Estados Unidos si eso llegara a pasar aquí, hermano? ¿Cuántos seguirían caminando con el Señor? En una condición de pereza espiritual, nadie, hermano. Porque en una condición así, una persona no puede estar preparada para poder soportar las cosas que es posible que se vengan más adelante y que cada día se van a seguir viniendo. Y tú y yo tenemos que prepararnos. Lo glorioso de todo esto, hermano, que como cuerpo universal de Jesucristo, es que de en medio de un cuerpo dormido, que es su iglesia universal, de ahí va a sacar, de ese cuerpo dormido, de la misma manera como en el tiempo de Adán, va a sacar a la que va a ser su esposa, y ojalá tú y yo seamos parte de esa esposa, hermano. Pero no durmamos, velemos. Ponte de pie, por favor, hermano. Padre, venimos delante de ti en esta hora, Señor. Tú eres el único que conoce.